Bueno, vamos a ver efectivamente ese momento en el que Feijóo habla de la exclusión de Irene Montero en el próximo gobierno de coalición. ¿Qué hacemos con Podemos? ¿Le damos un ministerio? ¿Qué opina, señora Montero? Con lo bien que lo han hecho ustedes en igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra. Es una cosa sorprendente. ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad? Coherencia y responsabilidad. Me pedía turno María Teresa. Sí, a ver, yo es que creo que tanto los discursos en su tono como en su contenido lo que reflejan es que desgraciadamente vamos a pasar de una legislatura de conquistas a una legislatura de renuncias. Me explico. Con Unidas Podemos, a pesar de que el PSOE en 2019-2020 no nos quería, se repitieron las elecciones porque no iba a dormir tranquilo con Podemos en el Consejo de Ministros, al final, con la fuerza de los votos se impuso la realidad matemática y tuvo que llegar a un acuerdo con nosotros y conformar un gobierno con Unidas Podemos. Fue una investidura que yo recuerdo ilusionante porque conquistábamos un primer gobierno de coalición con la izquierda dentro, es decir, rompíamos una cláusula de exclusión histórica a todo lo que estaba a la izquierda del Partido Socialista. Y era la inauguración de una legislatura de conquista de derechos sociales, feministas, todo lo que hemos desplegado estos 4 años. Y ahora hemos visto una investidura que, por el contrario, pues inaugura un gobierno que empieza ya con las manos atadas. Es una falsa coalición porque parece que solo va a mandar Pedro Sánchez y sin contrapesos, que no tiene a nadie a su izquierda que le vaya a empujar o a meter presión, que en todo caso habrá unas pocas formaciones con un apoyo militante en sus consultas más pequeño que el de Podemos, pero que van a dejar hacer a Sánchez con tal de pues, no perder los puestos que se han comprometido en ese gobierno. Y ahora vamos a tener pues eso, unas personas muy buenas técnicamente, unos tecnócratas que no tienen carné del Partido Socialista, pero que se suman al Partido Socialista en cuanto a renunciar a señalar la brecha abierta tras el 15M, renunciar a impugnar el régimen del 78 que impide avanzar en justicia social e igualdad, renunciar a defender ese horizonte republicano que permite pensar en un futuro mejor, renunciar a señalar los graves déficits democráticos que tiene este país que se traducen, por ejemplo, en casos de Lawfare, renunciar a conquistas feministas que ya se han hecho, incluso dar pasos atrás, renunciar a muchas cosas. Y creo que ese paso de un gobierno de coalición que avanza y que supone conquistas, a cambiar a un gobierno solo de Sánchez que resiste y que supone solo renuncias, pues es muy triste y es muy preocupante. ¿Perpiñá? Sí. En esta ocasión creo que no estoy casi nada de acuerdo con lo que ha dicho Maritere. Y no en defensa de Sumar ni de los posibles futuros ministros ni nada por el estilo, sino precisamente a la hora de edulcorar lo que ha sido el gobierno anterior. Un gobierno de coalición es un gobierno de coalición, y un gobierno de coalición asimétrico, como el que ha habido y como el que va a haber ahora, es un gobierno de coalición asimétrico. Me sorprende lo que más de todo de los discursos de las diferentes izquierdas en estos momentos es que nadie haya querido hacer en los últimos días un análisis o una reflexión sobre las consecuencias que ha tenido para la izquierda la participación de forma subordinada en un gobierno del Partido Socialista y las consecuencias que probablemente va a tener para la izquierda continuar por esa senda. Es verdad que se han conseguido algunas cosas importantes, no hay ninguna duda, pero creo que merecería la pena que desde la izquierda hiciéramos una reflexión desde el punto de vista de hasta qué punto ha merecido la pena y hasta qué punto merece la pena ostentar un ministerio de consumo, ostentar un ministerio de sanidad, ostentar un ministerio de tercera división, digamos, hablando mal y pronto, a costa de perder nuestra autonomía como espacio político, a costa de perder la posibilidad de defender un espacio político con mayor contundencia que te dé más opciones electorales a futuro. Porque yo que vengo de la Comunidad de Madrid, donde hay una de las políticas que en estos momentos mejor le está yendo desde el punto de vista electoral de todo el país, que es Isabel Díaz Ayuso, para desgracia de todos nosotros, la realidad es que los madrileños no votan a esta persona por lo bien o lo mal que gestionen sus carteras sus diferentes consejeros, que son personas absolutamente desconocidas para el electorado. La gente vota por otra serie de motivos. Y mi sensación es que el retroceso
y no particularizo, del espacio político del cambio en los últimos años, tiene que ver con muchos factores, algunos de ellos nos los reprochamos mutuamente, seguramente todos con algo de razón, pero hay uno que es fundamental que nadie quiere reconocer, que es nuestra participación de forma subordinada e incondicional en gobiernos del Partido Socialista. Que la discusión en estos momentos en la izquierda sea si la ministra de Igualdad tiene que ser A o B, o la ministra de Sanidad tiene que ser A o B, o qué organización minoritaria dentro de la izquierda tiene que tener según qué ministerio, ese equilibrio sea exclusivamente la discusión, yo creo que da buena cuenta de cuál es el estado de la izquierda en este país y por tanto no nos puede sorprender que la persona que haya liderado discursivamente la investidura para la mayor parte del electorado de izquierda de este país se llame Pedro Sánchez. Yo perdón sí. Venga, bueno, a intervenir y ahora voy a mostrar algo. Sí, o sea que yo claro que no edulcoro ni idealizo ni muchísimo menos el gobierno anterior, la legislatura con Unidas Podemos. Es evidente que había una correlación de fuerzas que jugaba en nuestra contra, que teníamos mucho menos peso del que nos hubiera gustado y que hicimos cosas que no habríamos hecho de la misma manera si tuviéramos más fuerza. Es que eso es evidente. Nosotros gobernamos con el Partido Socialista en mayoría y avanzamos hasta donde pudimos, pero creo que empujamos muchísimo más y presionamos y por tanto conseguimos muchísimo más que lo que parece previsible que se vaya a conseguir con la forma de hacer política que ya está demostrando Sumar. Lo que creo es que claro que hay que hacer un balance y una reflexión de lo que supone gobernar pues en minoría con un partido como el Partido Socialista, pero que eso no nos tiene que llevar, o al menos a mí no voy a dejar que me lleve a posturas anticapis de que no merece la pena gobernar, porque yo creo que incluso en una posición minoritaria, subir el salario mínimo, conseguir una nueva generación de derechos feministas, una ley de eutanasia, permisos de paternidad-maternidad, todo lo que se ha conseguido en esta legislatura para la ciudadanía, para la gente de nuestro país, ha sido beneficioso, incluso aunque suponga un coste político. A mí no me convence el hecho de tener que criticar posturas de voluntad, que demuestran una voluntad de poder, posturas que demuestran querer gobernar, solo porque pensemos que si no lo hacemos vamos a tener mayor rédito electoral, porque ¿de qué te sirve tener más votos si no puedes cambiar nada? No, si es que en Madrid está muy bien que Mónica García haya tenido muchos votos, pero si no consigue tener el gobierno y sigue gobernando Ayuso, no va a poder cambiar nada para la ciudadanía de Madrid y eso se traslada a todo el Estado. Entonces, yo creo que lo que... De hecho, lo que diferenciaba la irrupción de Podemos de la izquierda tradicional era esa voluntad de poder y esa voluntad de entrar en gobiernos para transformar. ¿Que se ha podido hacer de manera más ambiciosa, más profunda o menos en función de la correlación de fuerzas? Vale, pero que el balance nos lleve a pensar que no merece la pena gobernar, yo no lo compro. Vamos a ver un segundito, ahora reparto turnos, las imágenes de lo que acaba de tener lugar, y es que efectivamente Pedro Sánchez ha prometido ante el rey, bueno, pues como presidente del gobierno, y es que tras la investidura favorable de ayer, recuerdo que con 179 votos a favor de 8 grupos parlamentarios diferentes, Pedro Sánchez ya ha jurado ante el jefe del Estado, bueno, y será el próximo presidente del gobierno, y ya el gobierno dejará de estar en funciones y en los próximos días sabremos qué carteras ministeriales va a ocupar según quién. Galvalici quería hablar. No, le quería preguntar a Pablo, aprovechando hoy, si me permiten la autopublicidad, hoy lo publico en el Salto, una pieza sobre el futuro Consejo de Ministros, porque estábamos hablando un poco del pasado, pero se viene el futuro ya. Ahora está este acto, el lunes, por la información que tengo, presentarían formalmente y harían la toma de los juramentos a los ministros. Y está prácticamente confirmado que la ministra de Sanidad va a ser Mónica García. Y lo que publicaba hoy yo ya con seguridad es que se descabeza Más Madrid. Digamos, el partido que es líder de la oposición se descabeza porque el número 2, Javier Padilla, irá con ella al ministerio. Entonces le quería preguntar a Pablo un poco su opinión al respecto, siendo militante de Más Madrid, y también quién cree que debería ocupar un poco ese rol, porque yo creo que lo venía, sobre todo pensando que en el PSOE de Madrid está Juan Lobato, que tiene unas posiciones a veces, no sé, como por ejemplo... Poniendo apuros a los invitados en un día como hoy. ¿Qué tal, Perpiñán? Cuéntanos. Quería contestar a las dos cosas. Yo no renuncio, por supuesto, a gobernar, pero gobernar se puede gobernar desde muchos lugares, no solamente se gobierna desde los gobiernos. La evidencia la tenemos en el día de ayer. Junts ha conseguido aprobar una ley fundamental, la ha escrito
junto a Pedro Sánchez sin formar parte del gobierno. ¿Qué pensamos? ¿Que PNV y Junts van a tener menos influencia en las decisiones de gobierno de las que va a tener el tercer ministro de Yolanda Díaz? No es cierto, no funciona así la política parlamentaria y mucho menos en gobiernos de coalición sostenidos en múltiples partidos. Pero una puntualización, perdón con esto y ya está ahí que acabo. Yo entiendo que la posición que tengas, porque además la lleva representando Íñigo Errejón o Más Madrid, Más País desde el 2019, es la de acuerdo programático, acuerdo de cooperación con el Partido Socialista y hacer algunas cosas desde fuera para no asumir cierto coste. Yo no creo eso, pero yo creo que cuando se tiene un proyecto de transformación de país, un proyecto completo, total, se tiene que aspirar a querer hacer cambios en todos los ámbitos, porque de hecho la demostración de Podemos es que no solo ha conseguido cambios en los asuntos de su competencia, en los ministerios que manejaba, que gestionaba, sino que ha influido en otros muchos ámbitos. Otros no. Simplemente mi crítica es, está bien, ¿no?, que reivindiquéis desde Podemos que vuestra principal figura mediática tenga que ocupar un ministerio. No se trata de personas, se trata de políticas públicas que de hecho son las personas y su forma de hacer política las que pueden llevarlas a cabo o no. Fenomenal. O sea, que lo veo muy legítimo. Que además si no se le escapa la pregunta que le ha hecho Mauricio. Sí, no voy a escapar. No voy a dejar que se escape. Pero que hace falta reflexionar algo más. Y en mi opinión humilde, que no tenéis que hacer en absoluto caso, porque a lo mejor incluso estoy equivocado, creo que la participación en gobiernos de coalición con el Partido Socialista tiene una factura oculta que nadie en la izquierda quiere reconocer, porque la izquierda en general, del cambio de Más Madrid, de Podemos, de los comunes, de todos, ha adquirido una posición gobernista que está incuestionada, y creo que nos vendría bien a todos cuestionarla un poco. No significa que no tengamos que participar del gobierno, significa que tenemos que ser, creo, más conscientes de los costes que tiene. Y dicho esto, lo que planteaba Galo Alici es una hipótesis que yo no tengo confirmada y no puedo confirmar, y además no soy yo quien la tiene que confirmar. Es evidente que Javi Padilla es una persona que sabe mucho de cómo funciona el sistema sanitario, y sí, desde luego... Es su especialidad, de hecho. Es su especialidad, claro. Y yo desde luego contaría con él si tuviera que asumir una responsabilidad esa, porque yo creo que es una de las personas, por lo menos dentro del ámbito de Más Madrid, que más sabe de esto. Ahora bien, que la salida de la portavoz parlamentaria de Más Madrid suponga el descabezamiento de la organización, bueno, creo que en estos años se han pluralizado un poquito más los liderazgos, mucho menos de lo que sería necesario, eso tengo que reconocerlo. Seguimos adoleciendo de esos problemas que arrastramos desde el origen, digamos, de Podemos, del espacio del cambio, de la hipótesis de 2014, de concentrar, digamos, mucha atención en una única persona, y es verdad que en el momento en el que se producen movimientos en esas cabezas más visibles, da la sensación de que ya no hay nada que hacer y que efectivamente los proyectos tienen que irse al traste, ¿no? Pero por eso te cambio para hacértela más fácil. ¿A quién ves como un posible liderazgo? Lo digo porque alguien de la confluencia esta de Sumar me decía, están hablando de que potenciarla más a Rita Maestre, pero Rita Maestre es concejala. Entonces, ¿a quién ves tú? Otro, claro. ¿Qué has escuchado? Bueno, o a quién ves tú como posible? Porque realmente Mónica estaba consolidada, y los tete a tete que tiene, los cara a cara con Ayuso, casi digo esta mujer, no quiero hacer con Ayuso, son para alquilar balcones, están buenísimos, pero y de repente quitar eso no es lo mismo Juan Lobato, y además sino que es Rocío Monasterio, no hay oposición sino. O sea, a mí eso evidentemente es lo que más me preocupa, lógicamente, que de un movimiento de esas características quien termine reforzado en la Comunidad de Madrid, que yo creo que es una plaza muy importante para la izquierda, tiene una posición estratégica, la segunda más importante, termine reforzado el Partido Socialista. Me preocupa a mí, y estoy convencido que la primera que le preocupa también es a Mónica García, y creo que quien tome esa decisión pues lo hará contando con esta variable. Pero esto de a quién va a decidir potenciar la organización, bueno, las organizaciones pueden decidir lo que les dé la gana. Lo que pasa es que los liderazgos no dependen solo de la voluntad de las organizaciones, tiene que haber, yo creo que un feedback con la sociedad. A veces las cosas funcionan y a veces no. Yo puedo hablar de mi experiencia. Mi experiencia, cuando Íñigo decidió dar el paso, montar Más País y concurrir a las elecciones, fue que Más Madrid quedó en una situación de extraordinaria dificultad, y tuvimos, y tuve en primera persona, pero mucha más gente tuvo que picar mucha piedra para que el proyecto
sea lo que es a día de hoy. Si Mónica hipotéticamente saliera de digamos, la primera línea de Más Madrid y pasara al gobierno, que los compañeros de Más Madrid tengan por seguro que van a tener que trabajar con mucha intensidad.